La colega Natalia Martínez. Ella es bióloga, ecóloga, doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires, si es que no me equivoco. Ella es también un referente con respecto al estudio de aves playeras, tanto en Argentina como en Uruguay y ahora en Chile. Ella se encuentra trabajando en específico en humedales marinos en Chiloé, asociada con la Universidad de Cornell y la Universidad Austral de Chile. Entonces, te saludo, Natalia. Cuéntame en qué parte del mundo estás. Hola Jaime, hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes hoy. En este momento estoy en Argentina, en Buenos Aires, en una localidad chiquita de costera de Buenos Aires que se llama Mar Chiquita, que también es de importancia para las aves playeras. Es donde suelo vivir cuando estoy en Argentina, y cuando empezó la cuarentena estaba en Chiloé. El día antes de que cierren las fronteras me volví, y desde ese entonces estoy acá, esperando para poder volver a cruzar la cordillera. Espero que nos dejen prontito. Así que bueno, si quieren, tú me dirás, Jaime, comparto pantalla y empiezo con la presentación que les tenía preparada para hoy. Bueno, por favor, Natalia. Bueno. Estamos todos súper atentos a escuchar y a aprender también de tu trabajo. Muy bien, ahí lo ven bien y me escuchan bien. Sí. Buenísimo. Bueno, arranco entonces a contarles de lo que les voy a hablar hoy, que es de las aves playeras migratorias y la actividad pelillera, y sobre un proyecto que estoy desarrollando desde hace 2 años ya, en conjunto con el Laboratorio de Ecología de Aves de la Universidad Austral de Chile, donde estoy asociada, y el programa Soluciones Costeras del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Y lo que estamos buscando es generar estrategias para una coexistencia en armonía entre las aves y esta actividad. Y generalmente suelo empezar mis charlas contándole a la audiencia quiénes son las aves playeras, asumiendo que muchas veces pueden o no conocerlas o no haberlas prestado atención, pero dado que esta es una charla para la comunidad de Curaco, me pareció que lo mejor era poner este videíto que fue filmado por una colega la semana pasada en el humedal de Curaco, donde se puede ver muy claramente que las aves playeras, que son ese tapiz de aves que se observan en el humedal, no pasan desapercibidas. En esta imagen se ven principalmente zarapitos de pico recto, que ya Jaime nos estuvo contando un poco sobre la importancia, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, así que imagino que la mayoría ya los conocen muy bien, o por las charlas o por haberlas visto en el humedal. Y ya lo hemos charlado, pero por las dudas lo repito, no sé si todos lo saben, estos zarapitos realizan algunas de las migraciones más extensas que conocemos. Pueden viajar al año hasta 30.000 kilómetros aproximadamente, al unir sus áreas reproductivas, que están ubicadas en el hemisferio norte, principalmente en Alaska y también en Canadá, con sus áreas de descanso no reproductivos, que están ubicadas en el hemisferio sur, desde Chiloé, pero también llegan hasta Tierra del Fuego. Y para realizar estos vuelos migratorios tan extensos que realizan estas aves, dependen de algunos humedales ubicados a lo largo de sus rutas migratorias. La ruta migratoria por la que viajan en Chile es la ruta migratoria del Pacífico, y en estos humedales se concentran para alimentarse y también para descansar durante estos vuelos. Estos humedales tienen características excepcionales en términos de calidad y cantidad de alimento, que no pueden ser reemplazados. Como ustedes habrán visto en las imágenes que les mostré de Curaco, y ya estarán acostumbrados a ver, son muy grandes las concentraciones de aves que se encuentran en estos humedales. Entonces, no es que cualquier sitio a los que ellas pueden ir tengan alimento suficiente para sustentar a poblaciones tan grandes. Por eso, la importancia de conservar estos humedales. Y las aves playeras, al igual que muchas otras especies de aves en el mundo, han sufrido drásticas declinaciones poblacionales en las últimas décadas. Y les puse este gráfico solamente para mostrarles que en los
últimos 50 años, las poblaciones de aves en Estados Unidos, que es donde se cuenta con un trabajo publicado hace 2 años en una de las revistas más prestigiosas de ciencia, lo que se vio es que las poblaciones de aves en los Estados Unidos, que es donde se estudió esto, declinaron en un aproximadamente 30% en los últimos 50 años. Es decir, que perdimos 3 billones de aves solo en Estados Unidos en los últimos 50 años. Estamos enfrentando una crisis de biodiversidad que no solo implica extinciones, sino también pérdidas en las abundancias de las especies. Y las aves playeras no son la excepción a esto. De hecho, este mismo trabajo mostró que las aves playeras son uno de los grupos más afectados. En este trabajo lo que mostraron es que el 37% de las aves playeras de los Estados Unidos, que recordemos que muchas de las especies que visitan Chiloé vienen de allí, se perdieron en los últimos 50 años. O sea, en menos de lo que vive un ser humano promedio, se perdieron más o menos el 37% de los individuos de aves playeras. Y para empezar a contarles un poco sobre la importancia de Chiloé y un poquito más sobre la estrella de lo que va a ser mi charla y que viene siendo la estrella en varias charlas, les quería mostrar primero 2 videos grabados en Chiloé para que presten atención al ave. La calidad del video no es muy buena, pero quiero que presten atención al ave y a la banderilla, porque ahora les voy a mostrar otro video que también quiero que comparemos. Este video fue grabado en noviembre de 2019, cuando este zarapito acababa de llegar a Chiloé. Y ahora quiero que miren este video, también grabado en marzo de 2020, cuando este zarapito se estaba por ir. Y presten atención también a la banderilla y al color que tiene el plumaje de este individuo. Y acá les puse una captura de pantalla de esos 2 videos, para que los que no llegaron a darse cuenta, pero imagino que todos se habrán dado cuenta, la banderilla tiene el mismo código, que es KTL. Estas banderillas las ponemos, como ya estaba contando Jaime antes, los investigadores, para estudiar a estas aves y conocerlas un poco más. Y cada ave lleva un código único, es decir, que este código nos permite saber que KTL es ese individuo y no hay otro individuo de esta especie que tenga ese código. Y el color nos indica que el ave fue anillada en Chile. Cada país tiene un color, porque como vieron, migran por todo el continente, entonces necesitamos ponerle un color para saber dónde se anilló y qué individuo es. Entonces, este individuo de la derecha es el mismo individuo que el de la izquierda. Y para contarles lo otro que les quiero contar, voy a pasar a unas fotos que se ven un poco mejor, para poderles mostrar lo que les quería mostrar. Si prestaron atención en el video, habrán visto que el individuo que acababa de llegar a Chiloé tenía una coloración pálida, poco llamativa. Esto les sirve para evitar atraer a los depredadores. Y también está flaquito. El individuo, cuando estaba por partir de Chiloé, que en este caso es el individuo de la derecha, presenta una coloración mucho más roja, mucho más cobriza, llamativa, porque se está por ir a reproducir, está por volar al hemisferio norte, a sus áreas de cría, y se pone atractivo para atraer a su pareja. Pero a su vez, algo más interesante todavía, que el cambio de la coloración del plumaje, es cómo aumentan su masa corporal antes de partir. Si prestan atención, el ave de la izquierda es mucho más flaca que el ave de la derecha. Cuando llegan a Chiloé, los zarapitos pueden pesar aproximadamente 200 gramos y se mantienen en un peso relativamente bajo durante toda la época no reproductiva, porque esto les permite tener una mayor agilidad. Pero antes de partir, lo que hacen es sobrealimentarse y acumular reservas grasas reservas en forma principalmente de lípidos, que les van a servir como combustible para su vuelo. Entonces, antes de partir, casi duplican su peso. Si al inicio pesaban 200 gramos, pueden llegar a pesar hasta más de 350 gramos antes de partir. Y además de esto, lo que hacen es
aumentar la masa de los músculos que van a necesitar durante el vuelo, como los músculos pectorales, y la capacidad cardíaca. Y lo más asombroso de esto es que lo hacen sin un ejercicio aparente. Nosotros, para aumentar nuestra masa muscular necesitaríamos ir a un gimnasio. Ellas logran aumentar esta masa muscular sin un ejercicio aparente. ¿Y por qué necesitan tener tantas reservas de energía? Imagínense, casi duplicar el peso para cualquiera de nosotros sería una barbaridad. Y ellas lo hacen todos los años antes de partir. Para mostrarles por qué, quise ponerles este ejemplo de este zarapito, al que desde el Laboratorio de Ecología de Aves de la Universidad Austral, en conjunto con Nathan Senner, que es un investigador de Estados Unidos, se le puso un transmisor satelital, algunos zarapitos de pico recto en Chiloé. Estos transmisores satelitales, que es este aparatito que se ve aquí, acá estaba recién puesto, por eso es tan notorio, pero después de unos días solo se le ve la antenita y luego de un tiempo se les cae. Es como una mochila que luego de un tiempo se les cae. Lo que hace este aparato es enviar información a un satélite que nosotros podemos levantar en nuestras computadoras y nos indica cuál es la posición, es como un GPS, nos indica cuál es la posición del ave. Y estos aparatos, los que nos permitieron ver, por ejemplo, es que los zarapitos de pico recto, al momento de partir de Chiloé, hacen un vuelo ininterrumpido de 6 días sin detenerse a comer ni a descansar hasta la costa, hasta el centro de Estados Unidos, volando, por lo tanto, 9.000 kilómetros, más de 9.000 kilómetros en realidad, en un vuelo ininterrumpido de 6 días. Creo que este mapa grafica muy bien por qué necesitan duplicar su peso antes de partir y por qué necesitan alcanzar unas condiciones tan buenas antes de dejar Chiloé. En Chiloé, como ya les estaba contando Jaime, y voy a profundizar un poquito más, se concentra en realidad en la red de Chiloé, porque también se encuentran en Maullín o en Tamisa. Se concentra aproximadamente el 99% de la población de zarapitos de pico recto que reproducen en Alaska. Como les contaba, hay 2 poblaciones, casi la totalidad, perdón, no son 2 poblaciones, hay 3, una reproducen en Alaska, las otras en Canadá. Casi la totalidad de la población que reproduce en Alaska se encuentra entonces en Chiloé. Y esto representa el 30% de la población mundial. Es decir, que si algo pasa en los sitios que utilizan en Chiloé, podría tener consecuencias para toda la población global, para el 30% de la población global y para toda la población de Alaska. Y como habrán visto en las fotos y en los videos que les estaba mostrando, los zarapitos, y bueno, ustedes que viven en Curaco los deben ver todo el tiempo, los zarapitos se alimentan en los intermareales a medida que va bajando la marea. Es decir, los zarapitos se alimentan principalmente de invertebrados marinos, poliquetos principalmente, y van siguiendo la marea a medida que baja, alimentándose, y también a medida que sube, y cuando la marea está alta, generalmente se los encuentra descansando. Y esto coincide espacialmente con una actividad productiva que se desarrolla mucho en Chiloé, que es la actividad pelillera, donde si prestaron atención habrán visto que los pelilleros también necesitan utilizar los intermareales en los momentos en los que la marea baja y los intermareales quedan descubiertos de agua para poder recoger a sus algas. Entonces hay una superposición espacial y temporal entre los requerimientos de las aves playeras para alimentarse y los económicos de las comunidades pelilleras. Es por eso que nos propusimos evaluar cuál era la interacción entre la actividad pelillera y las aves playeras. Cuando empecé con este proyecto, la verdad es que no sabíamos que estaban interactuando, pero no sabíamos muy bien cómo se relacionaban o cómo influía. Todavía tenemos un montón de preguntas, pero bueno, algunas cosas hemos ido respondiendo. Para empezar a responder cómo interactuaban, formamos un equipo de trabajo transdisciplinario compuesto por profesionales de diferentes disciplinas, y lo que buscamos es balancear justamente
las necesidades de las aves con las de las comunidades locales. Y lo que cómo queremos lograr esto a través de la implementación de prácticas responsables o de buenas prácticas en el cultivo y la cosecha de algas. Yo ahora les voy a contar un poquito de los trabajos de investigación, sobre todo de la parte biológica que hemos estado haciendo. También estamos trabajando en la parte de investigación social y percepción con sociólogos, con las comunidades, pero hoy me voy a centrar principalmente en la parte biológica. Primero quisimos conocer cómo afecta, o cómo afecta el cultivo de algas en la disponibilidad de alimento y en la alimentación de las aves playeras, y para esto lo que hicimos fue, pusimos un cultivo experimental de pelillo en el estuario del río Quempillén. Para esto nos ayudaron pelilleros locales, que nos instalaron el cultivo siguiendo un patrón de tablero de ajedrez, con áreas cultivadas y áreas control. O sea, teníamos cuadrantes cultivados y cuadrantes sin cultivar, que aquí en la foto, espero que más o menos se puedan ver aquí al fondo, como hay algunos lugares que quedaron sin cultivar y algunos que están cultivados. Y tomamos muestras en diferentes periodos en los que evaluamos cuál era la disponibilidad de alimento para las aves playeras, es decir, los organismos bentónicos, cuál era la abundancia de aves playeras en cada uno de estos cuadrantes y cómo era su comportamiento de alimentación. Y lo que vimos, que no se preocupen por el gráfico, lo puse solo para los más curiosos, pero es muy simple lo que les voy a contar de esto. Este gráfico nos muestra la abundancia de los organismos bentónicos, este nos muestra la biomasa en los diferentes periodos. El periodo 1 es antes de instalar el experimento, o sea, cuando no había algas en el intermareal. El periodo 2 es cuando ya habíamos cultivado las algas, pero todavía no habíamos comenzado con la cosecha. Y el periodo 3 es posterior a la cosecha. Los mismos pelilleros que instalaron el experimento cosecharon las algas del experimento. Las cajitas rosas indican las áreas que nunca fueron cultivadas, estos lugares del tablero de ajedrez que yo les decía que quedaron sin cultivar, y las celestes, las áreas cultivadas. Y lo más importante de esto que vimos es que en las áreas cultivadas, la biomasa de organismos bentónicos, es decir, el alimento para las aves playeras, fue mayor. Las áreas cultivadas entonces albergan una mayor biomasa de organismos bentónicos. Y esto, consecuentemente, ha aparejado que también las aves playeras utilicen más los sitios que están cultivados que los sitios que están sin cultivar. En este gráfico les muestro las 3 especies más abundantes del área ahí donde pusimos el experimento, y en todas observamos el mismo patrón. Y si bien yo sé que en Curaco no hay cultivo de algas, no se cultivan comercialmente, quise mostrarles igual esto porque esto lo que nos indica en realidad, más allá de la aplicación al cultivo comercial, es que las algas en sí, lo que provocan es que haya mayor alimento disponible para las aves playeras y las aves, por ende, están seleccionando estos lugares. Y esto aplica también para praderas naturales. Entonces, las aves van a seleccionar los sitios, nos está indicando esto, donde haya presencia de algas. Mayormente van a alimentarse donde hay más porque tienen más alimento. Y en esos lugares es donde los pelilleros también necesitan trabajar. Entonces, nos propusimos evaluar cuáles eran los efectos de la cosecha de las algas en las actividades de alimentación de las aves. Esto que les voy a mostrar ahora todavía está en desarrollo, acá todavía no tenemos tantos resultados, pero ya hay algunos indicios de lo que está pasando y qué podríamos hacer para mejorar las condiciones para las aves playeras en estos lugares. Lo primero que vimos es que a medida que aumentaba la densidad de personas en los intermareales, a medida que aumentaban las personas por hectárea, disminuían el número de zarapitos que se alimentaban en ese intermareal. Y también vimos que comparando sitios en donde hay actividad antrópica, principalmente por cultivo de algas, con sitios donde no hay actividad antrópica, en los sitios donde había actividad humana,
los zarapitos se alimentaron, que son estas líneas grises, durante menos tiempo en cada periodo intermareal, es decir, durante una marea baja, perdieron minutos de alimentación por estar alertas o realizando otro tipo de actividades que no eran exclusivamente la alimentación. Y esto para los zarapitos, con los desafíos migratorios que enfrentan y el peso que deben ganar para poder partir de Chiloé, perder minutos de alimentación en todas las mareas puede ser significativo. Entonces, lo siguiente que nos propusimos conocer es cuál es la distancia que los zarapitos toleran como mínimo de distancia con las personas. Esto lo que hicimos fue un experimento de aproximación en el que una persona, un intruso, le llamamos, se aproxima a los zarapitos alimentándose, y un observador mide, además de grabarlo y tomar un montón de medidas, y el acercamiento fue a un zarapito anillado, pero bueno, no va al caso, lo que se mide es la distancia a la cual el zarapito deja de alimentarse o vuela. Lo hicimos con una persona sola y con una persona con un perro. Y lo más relevante, hay varios resultados de esto, pero lo más relevante es que las aves, lo que vimos es que las aves inician vuelo a mayor distancia cuando la persona estaba acompañada por un perro que cuando la persona estaba sin un perro. Y también vimos que esto no es que sea constante a lo largo de toda la temporada, sino que al aproximarse el momento de partida, las aves tienen mayor tolerancia, o sea, como saben que se tienen que ir y tienen que engordar, permiten que la gente, las personas se acerquen un poco más. Entonces, con esto lo que vimos es que, si bien hay la actividad pelillera y la recolección de algas está influyendo sobre las aves playeras, hay una posibilidad de compatibilizar la extracción, o sea, no es que las aves se van y dejan de alimentarse en presencia de personas, sino que siguen estando ahí, hay una posibilidad de compatibilizar la actividad pelillera con las algas. Algunas de las cosas que nos estamos empezando a pensar para poder hacer estas actividades un poco más amigables con las aves playeras es, por ejemplo, una rotación de personas en los cultivos, en las cuales siempre queden áreas disponibles de alimentación para las aves playeras donde no haya personas, y que se respeten las distancias mínimas que las aves necesitan para poder alimentarse. Esas serían algunas de las buenas prácticas que podemos proponer. Otras de las buenas prácticas tienen que ver con la presencia de perros, y esto no solo está asociado a la actividad pelillera, en realidad ni la presencia de personas, ni los resultados de la presencia de personas ni de perros está asociado exclusivamente a la actividad pelillera, sino que también aplica para otro tipo de actividades, por ejemplo, turísticas o recreativas, si queremos desarrollarlas de manera responsable. Siempre tenemos que garantizar que queden espacios de alimentación para las aves playeras disponibles. Y en el caso de los perros, por ejemplo, la realidad es que en la actividad pelillera no son necesarios, entonces una buena práctica o una práctica responsable sería no llevar a las áreas de cosecha a los perros, porque a veces nosotros tendemos a pensar que los perros son buenos y no corren a las aves, o que nuestro perro es bueno y no corre a las aves, pero la realidad es que las aves, independientemente del comportamiento del perro, lo perciben como un predador natural, entonces tienden a asustarse y dejar de realizar la actividad que están desarrollando, que en este caso es la alimentación, más rápido que si va solamente una persona. Entonces, para el caso de la actividad pelillera, una actividad responsable sí sería no llevarlos a los sitios de cultivo, o de cosecha, perdón, y lo mismo para cuando visitamos las playas de forma recreativa o turística. En sitios como Curaco o lugares donde se concentran grandes abundancias de aves playeras, es particularmente relevante tener una tenencia responsable de nuestras mascotas. Por supuesto, si es estrictamente necesario llevarlas siempre con correa, pero ojalá no llevarlas a los lugares donde se concentran grandes abundancias de aves playeras.
Y bueno, esto es más o menos lo que estuvimos haciendo en Chiloé en estos años. Estamos también, como les contaba, trabajando con las comunidades locales y también con los gobiernos y las empresas que comercializan las algas para empezar a adoptar, ojalá en el mediano plazo, corto plazo, algunas de estas prácticas en algunos sitios piloto, aunque sea. Ojalá les dejo ahí mi correo por si tienen dudas, igual estoy a disposición ahora para todo lo que quieran conversar, y ojalá que en los sitios en los que se cosechan algas en la comunidad de Curaco también puedan empezarse a adoptar buenas prácticas en el corto o mediano plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante tu trabajo y a la vez también los resultados los cuales vaya avanzando, porque como tú cuentas está en pleno desarrollo de este nuevo conocimiento. Sí, estamos... Bueno, y ustedes me han visto desde los inicios, vamos avanzando de a poquito con el conocimiento, pero ahí vamos. Sí, te voy a leer una pregunta que realiza Nehuen Olave. Dice, ¿cuánto tiempo vive aproximadamente un zarapito pico recto y cómo es su reproducción en el tiempo? ¡Wow! Y si hay lugares donde la reproducción es mayor o menor, ¿cuál sería su depredador natural más significativo? ¡Wow! ¿Cuánto vive aproximadamente un zarapito de pico recto? Mira, creo que acá está Luis Espinosa, que tal vez pueda ayudar un poco más que yo en responder exactamente sobre el tiempo de vida. Yo lo que me acuerdo en este momento es que especies, porque no es fácil saber cuánto vive una especie, porque para que saber cuánto tiempo vive una especie tenemos que tener programas de anillado o de seguimiento de individuos muchos años atrás. Entonces, de muchas especies no lo sabemos y no es tan simple. Por ejemplo, una especie muy emparentada con el zarapito de pico recto, que es el playero ártico, sabemos que hay un que llegó a vivir más de 25 años, si no recuerdo mal en este momento. Así que son especies bastante longevas, y la longevidad también está asociada al tamaño corporal, entonces el zarapito es más grande, esperamos que viva más años. Son especies longevas, pero bueno, a veces es difícil saber, no sé, los zarapitos que nos encontramos hoy en día, cuántos años tienen, porque por ahí fueron anillados hace 10 años nada más, o 15. Entonces, como que esas respuestas las vamos a tener en varios años todavía. Igual si Luis tiene algún dato más para aportar, lo invito. Y después, si hay lugares donde la reproducción es mayor o menor. Y el 30% de la población global se encuentra en Alaska. Y el resto en Canadá. Así que estarían como así distribuidas. O sea, mayormente en Canadá, pero el 30% global en Alaska, y es justo el 30% de la población del Pacífico. O sea que tenemos a toda esa población, está llegando prácticamente toda a Chiloé. Y después, ¿cuál sería su depredador natural más significativo? Sí, eso. Perdón. Principalmente rapaces son los depredadores más significativos de los zarapitos, sí. Aves rapaces. Y el amigo Luis Roberto Neira Molina, a quien aprovecho de enviar un saludo, pregunta, mira la pregunta que tiene, mira, ¿se pueden realizar cosechas de algas y opelillo con mareas llenas? Sí. De hecho, yo estoy estudiando los cultivos intermareales porque son los que más interactúan con las aves playeras, pero los cultivos submareales, o sea que en realidad la gente de hecho en el estuario del río Quempillén, donde puse este experimento, la mayor parte del cultivo es submareal y las cosechan buceando. Pero bueno, eso requiere otra logística, y la realidad es que muchas veces quien se dedica a cosechar algas no tiene la logística como para poder bucear y cosechar las algas de otro modo. Entonces, en este momento la realidad es que no pretendemos que se cambie la forma de cosecha,
que incluso no, que es compatible, pero simplemente mejorar algunas prácticas que permitan que todos puedan coexistir de forma amigable. Pero sí, se puede cosechar algas en ambientes submareales y de hecho se hace. O en mareas llenas también. Bien. Otra pregunta dice, Sarapito gasta más tiempo en áreas con algas. ¿Han podido evaluar la macrofauna de estos parches? ¿Cambian parches con alga? Sí, no quise presentar esos resultados porque por ahí eran muchos, pero hemos evaluado cómo cambia la composición de la comunidad de organismos macrobentónicos. Y hay varias cosas que podría mencionarles, pero lo que a mí más me llamó la atención y como súper interesante es que el organismo que más, la especie, los que más se benefician, la familia que más se beneficia con este cultivo de algas es la familia Nereide, que es la familia que más consumen los zarapitos de pico recto. No sabemos muy bien cuál es la dieta en Chiloé porque no está del todo estudiada todavía en estos lugares, pero en otros sitios la familia Nereide es la principal presa de los zarapitos, y justo está incrementando, llega a ser dominante en el ensamble de la comunidad bentónica en los lugares donde cultivamos las algas, aumenta muchísimo su biomasa, y creemos que eso es lo que hace que los zarapitos también elijan estos lugares, porque incluso no solo aumenta la biomasa, sino que... perdón, no solo aumenta, el número aumenta, pero en realidad lo más significativo es que aumenta tanto la biomasa porque los poliquetos que encontramos también son más grandes en estos lugares. Los Nereide. Ahora, esta pregunta es de Claudio. Dice, ¿se ha evaluado la potencial pérdida económica de los algueros al utilizar las buenas prácticas propuestas? ¿Este manejo implica pérdida potencial de ingreso a los recolectores? Muy buena pregunta, Claudio. En este momento, bueno, sí estamos evaluando desde la parte social, que estamos trabajando con sociólogos y antropólogos, estamos evaluando desde las percepciones de los pelilleros a cuáles son sus ingresos, cuáles son sus intereses de mejorar prácticas o no, qué ven ellos como viables. Eso está en proceso todavía y medio detenido porque nos encontramos ahora con la pandemia y los talleres que teníamos que hacer están demorados, pero estamos avanzando en eso. Pero más allá de que estamos todavía llegando a consensos con los pelilleros, yo creo que no, que pérdidas económicas de ninguna manera tendría que haber, primero porque los cambios no serían cambios que impliquen que puedan dejar de cosechar, y en segundo lugar porque también estamos trabajando con las empresas que comercializan estas algas para intentar que las algas cosechadas con buenas prácticas tengan un valor agregado. Entonces, la intención es que se puedan comercializar, ojalá, a un valor un poco mayor que las algas que no adopten estas prácticas amigables con el medio ambiente. Entonces, no debería haber ninguna pérdida económica para quienes deseen implementar. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una corta más, Jaime? Sí, obvio. Gracias. Oye, ¿es posible, o ya lo tienen pensado muy posiblemente, muy seguramente, que estas propuestas de buenas prácticas terminen alojadas, una vez probadas, ¿verdad? Y que efectivamente funcionan y no suponen una pérdida económica sustantiva, terminen alojadas en los programas de manejo que autoriza Subsecretaría de Pesca para el otorgamiento de estas parcelas de manejo de algas? ¿Eso es parte del objetivo final? Sí, de hecho ya estuvimos reunidos con ellos. La realidad es que donde estamos haciendo esta prueba piloto para empezar ahora a implementar buenas prácticas, la idea es poderlo expandir en el tiempo, pero bueno, cuando se inicia con un proyecto conviene iniciarlo acotado en el espacio para que no nos exceda. Y donde lo iniciamos es un sitio que es ENPO, entonces estamos tratando con ellos directamente dentro de su plan de administración cómo se podrían implementar estas buenas prácticas, pero sí, la idea es que donde haya ya concesiones para algas, concesiones de acuicultura, tendríamos que implementarlos de otra forma, sí.
Y Natalia, último, ¿esto funcionaría también en casos de no concesiones de acuicultura, donde no hay derechos de uso otorgados, pero donde hay recolección de pequeña escala, a nivel familiar, que tiene una importancia significativa para las familias que recolectan, pero que no hay praderas grandes de algas, no hay concesiones otorgadas, no hay un manejo, pero quisiéramos mejorar ese manejo, pensando justamente en esta relación algas, humanos y comercialización? Sí, sí, por supuesto. O sea, las buenas prácticas se pueden implementar en donde sea que se cosechen o se cultiven algas. Incluso también pueden servir, muchas veces hay lugares donde los pelilleros ya están organizados y lugares donde no. Entonces, intentar implementar buenas prácticas también puede servir para la organización de las comunidades de pelilleros locales, que al organizarse pueden obtener también, además de, bueno, cuidar el medio ambiente, muchos beneficios también para salir a comercializar sus algas y demás. Entonces, sí, o sea, se pueden aplicar en cualquier contexto, siempre y cuando, por supuesto, haya un interés de la gente que las cosecha o las cultiva, y creemos que también los puede ayudar incluso a su organización interna, en el caso de que no estén organizados. Si están organizados, por supuesto, muchísimo más rápido el proceso. Muchas gracias. Bien, Cristian o José, ¿tienen alguna consulta para Natalia? Yo tenía la de los macroinvertebrados, pero se ya la ocuparon, ese comodín. Así que ya. No, es para saber qué tipo, porque organismo macrobentónico, ¿cierto? Entonces lo que me interesaba era. Pero hay una cosa que es interesante, porque existe de poliqueto y poliqueto. O sea, de hecho, por ejemplo, recuerdo algunos colegas, me parece que algunos que trabajan también sobre todo en acuicultura, de que hay poliquetos que están vinculados como bioindicadores, ponte tú, de áreas que están muy contaminadas. O sea, Sí. entonces, obviamente es interesante ver o aislar esos efectos de repente, no sé, de tener actividades industriales, que obviamente Chiloé no está exenta de aquellas en las zonas costeras, y ver cómo también afecta al estado de salud de los invertebrados. Sí. Bahías como Caulín están como bien, yo creo, pero tal vez en el mar interior la cosa puede cambiar un poco, ¿no? Probablemente. En la composición, bajo cultivos de salmones, por ejemplo, parece que hay poliquetos que son más sedentarios, ponte tú, y cosas que son como indicadoras. De repente eso es la Eso no identidad. lo dije, pero algunos poliquetos sedentarios disminuyeron su abundancia con la presencia de algas, sí. Claro. O sea, para las aves playeras es positivo el efecto, pero para algunas especies puntuales no lo es tanto, o sea, de poliquetos incluso. Claro, Es como claro. todo un mundo, porque en el fondo se está cambiando, las algas modifican la dinámica de sedimentación, de deposición de materia orgánica, en el fondo lo que están haciendo es modificar el intermareal, entonces también se modifica la dinámica y la composición del ensamble de organismos bentónicos. Va a haber Súper especies que se interesante. verán más beneficiadas y otras que no. Claro, súper interesante. Uno que todavía está con el tema del kelp forest, y resulta que estos son como los bosques miniaturas, ¿cierto? Pero la complejidad que tienen también es re interesante. Está Las buenísimo. praderas. Claro, claro. Las praderas. Claro, bosque y pradera. Está buenísimo la analogía. Muy buena. Gracias. No.